La obra de Frankenstein fue escrita en Villa Diodati, Suiza, en el año 1816, durante 3 días de encierro. Mary Shelley la escribió para contestar a un reto de redactar una historia de fantasmas, con un grupo de amigos que incluía a Lord Byron y a Percy Shelley. Con esta obra se inauguró oficialmente la literatura de ciencia ficción. Frankenstein o el moderno Prometeo, o simplemente Frankenstein, es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley, publicado el 1 de enero de 1818 y enmarcado en la tradición de la novela gótica. El texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de la vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Aunque Frankenstein está impregnado de elementos de la novela gótica y el movimiento romántico, el escritor y editor de ciencia ficción Brian Aldiss ha argumentado que debería considerarse la primera historia verdadera de ciencia ficción. Sin embargo, Carl Sagan e Isaac Asimov coinciden en que Somnium, 1634, de Johannes Kepler, es el primer relato de ciencia ficción como tal. Mary Shelley tomó como inspiración para su novela los experimentos que desde 1780 venía realizando el italiano Luigi Galvani. Este empezó a realizar prácticas científicas en los que provocaba convulsiones musculares en ranas muertas mediante descargas eléctricas. Los experimentos galvánicos se popularizaron por toda Europa, de la mano, entre otros, del sobrino y discípulo de Galvani, Giovanni Aldini. Existen más de 150 adaptaciones teatrales y cinematográficas de esta novela. La versión que tuvo mayor impacto fue El Dr. Frankenstein, dirigida por el inglés James Whale en 1931. Esta película fue la responsable de difundir la imagen que se mantiene hasta hoy día de la criatura, como un individuo enorme, torpe y con un lenguaje reducido y amenazante. En la cultura popular se llama al monstruo Frankenstein, cuando en realidad así es como se apellida el científico que jamás llegó a darle su nombre a su invención. Frankenstein es una de las historias más icónicas de la literatura y ha sido adaptada en numerosas películas a lo largo de los años. Aquí te presentamos las 6 mejores películas sobre Frankenstein. Frankenstein de 1931, dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo. Esta película de terror es considerada por muchos como la mejor adaptación de la novela de Mary Shelley. La actuación de Boris Karloff es legendaria y la película estableció los elementos básicos de la historia del monstruo. La novia de Frankenstein, 1935, dirigida también por James Whale y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo y Elsa Lanchester como la novia. Esa secuela es considerada por muchos como una mejora sobre la película original. La inclusión de la novia añade un nuevo elemento emocional a la historia. El hijo de Frankenstein, 1939, dirigida por Roland V. Lee y protagonizada por Basil Rathbone como el hijo del Dr. Frankenstein. En esta secuela se centra en el hijo del Dr. Frankenstein, tratando de redimir el nombre de su familia y enfrentándose al monstruo de su padre. La actuación de Rathbone es excelente y la película es una de las más divertidas de la serie. Frankenstein debe ser destruido, o Frankenstein debe morir, 1969, Hammer Films, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Peter Cushing como el Dr. Frankenstein. En esta película es parte de la serie de películas de la Hammer sobre el personaje. En este film, en concreto, el Dr. Frankenstein está obsesionado con crear vida y se enfrenta a un rival que también está interesado en la creación de la vida. La actuación de Cushing es muy impresionante y la película tiene una gran cantidad de gore y violencia. El jovencito Frankenstein, 1974, de Mel Brooks. Esta comedia es una parodia de la película clásica de Frankenstein. Gene Wilder interpreta a un descendiente del Dr. Frankenstein que se adentra en el mismo terreno de su antepasado. Frankenstein de Mary Shelley, 1994, dirigida por Kenneth Branagh, quien también protagoniza la película como el propio Victor Frankenstein. Esta adaptación es una versión más fiel de la novela de Shelley que las películas anteriores. Este film es visualmente muy atractivo y cuenta con una gran actuación de Robert De Niro como el monstruo. En resumen, esas son las 6 mejores películas sobre Frankenstein que debes ver si eres un fanático del cine de terror y del personaje en cuestión. Cada una de ellas ofrece una interpretación única y emocionante, y le da un toque especial y personal a la historia del monstruo.
ya que es una excelente manera de experimentar la leyenda de Frankenstein en la pantalla grande. Como dato curioso diremos que no fue hasta la década de los 70 del pasado siglo XX que la primera versión cinematográfica de la novela de Shelley, un cortometraje dirigido por J. Shirley Dawley en el año 1910 y titulado Frankenstein, fue encontrado en la colección privada de Alva F. de Love. Producido por Thomas Alva Edison, hecho por el cual muchos conocen este film como el Frankenstein de Edison, tras su reaparición y restauración, el film se puso de nuevo delante del público, casi 8 décadas después, concretamente en el año 1993. Para muchos teóricos e historiadores, el hallazgo de la película de Dawley es todo un hito para la reconstrucción de la historia de la cinematografía, no solo por el hecho de corresponder a la primera versión dedicada a Frankenstein, sino por encontrarnos delante del primer film estadounidense del género de terror, realizada el 18 de mayo de 1910 en los estudios de Edison de Nueva York. El reparto principal del film lo formaban Augustus Phillips en el papel de Dr. Frankenstein y Charles Ogle como la criatura, el cual, según aseguran algunas fuentes, era él mismo el que se aplicaba el maquillaje.